filosofía, que nos va a valorar o nos va a estudiar la conducta humana, es decir, la moral. Por lo tanto, la ética va a abarcar varias cosas, que son los valores, la integridad, la moral, los principios, la honestidad, lo correcto, lo incorrecto, la elección, de que tú puedas elegir la justicia y todo eso. Y según Escobar, su definición simple va a ser que la ética es la ciencia filosófica que estudia la moral. Y según Zubiri va a ser que va a venir la ética del vocablo ethos, que es del griego, que va a comprender ante todo las disponibilidades del hombre, la vida, el carácter, las costumbres que va a tener la naturaleza y también la moral. Y según Chávez, es la ciencia que va a estudiar obviamente las costumbres, las obligaciones y también el modo de ser de los seres humanos. Y según Dobler, que es la parte filosófica que se va a encargar del tratado moral y las obligaciones del hombre, esto va a estudiar la naturaleza, el origen, la validez, el orden. Un poquito desglosando esto, que la ética viene del vocablo griego, que es ethos, que como ya lo hemos mencionado varias veces, que es la sustancia, la vivienda común, la residencia. Posteriormente igual se va a ir modificando, que va a también englobar los hábitos, la costumbre, el temperamento de cada persona, el carácter y el modo de pensar. Y también, según Aristóteles, va a formar el adjetivo ético, que igual va a incluir las virtudes del carácter de las personas, el valor, la moderación, entre otras cosas. Y según en el análogo latino, ethos para nosotros va a significar mos o moris, y también, como ya hemos mencionado, van a ser las costumbres, los hábitos, el carácter, el comportamiento. Y según Cicerón y Aristóteles, van a formar la palabra mos, morals. Y posteriormente, en el siglo IV a.C., pues se va a denominar, o lo vamos a llamar, moral. Y entre la diferencia, pues la ética es una ciencia práctica que va a englobar muchas reglas, códigos que las personas tenemos que seguir. Es como el bien y el mal. Si están bien, pues no pasa nada. Si haces mal, pues tienen las consecuencias también. En cambio, en la moral va a ser costumbres, normas, que son de raíces que nosotros vamos a tener. También va a estar asociada con las creencias religiosas, la parte de la moral. Perdón, David. En la parte ética, por ejemplo, nosotros como personal de salud siempre somos cuestionados en cualquier tipo de actitud que tomemos frente a lo que son nuestros pacientes, en nuestro ámbito laboral o ámbito social, somos cuestionados. Por eso es que en el colegio médico hay una formación de un comité de ética. Por ejemplo, en los protocolos de atención, mismo dice que nosotros no podemos beber dentro de una institución laboral, podemos beber en un hospital, por ejemplo, o hacer un cumpleaños con bebidas alcohólicas. Eso va contra la normativa, ¿no? ¿Por qué? Porque estábamos haciendo usos indebidos de bienes no manifestados. Entonces, directamente nos van a meter a la cárcel por eso, ¿no? Tendrían que hacer un proceso administrativo, para lo cual se activa lo que es un sumario. El sumario es un informe técnico que es emitido desde dirección. ¿Quiénes lo van a interpretar? Los del Comité de Ética y van a sancionar. Por eso es que el significado de ética chiles. Por eso es que es más amplio el concepto de ética. Es la conducta de cualquier persona, tanto dentro como fuera de ese ambiente laboral. Moral prácticamente es usos y costumbres. La ética, digamos, como una norma laboral,
y la bondad de la conducta humana. Los buenos en sí mismos implica un valor final a su común, que significa traducido que es el bien supremo. Y bueno, porque se adaptan a un modelo moral concreto y esto implica el valor como un medio para alcanzar un fin. Ahora, en la historia de la ética hay tres modelos de conducta principales, que son la perfección de latín perfectio, onis, que significa perfección, y el fin ético de la vida es la perfección. Ahora, el más completo desarrollo de las potencialidades humanas es cuando se dice que está perfecto, cuando se ha cumplido o se ha completado alguna cosa que se ha propuesto el ser humano, ¿no? Porque nosotros no podemos ser perfectos, porque ya nacimos imperfectos, pero si nos proponemos hacer algo. Ahora, la felicidad tiene eudemonismo, del griego eudemonía, que significa felicidad, pero buscar la felicidad y alejarse del dolor. La felicidad considerada como el fin último, esta felicidad sí no es la felicidad del placer o del momentáneo, ¿no? Es una felicidad espiritual, de estar feliz con Dios, con uno mismo y con todos. Véanme a mí, la felicidad, bien con todos. Esa es la felicidad. Ya. Ahora, la virtud es el latín virtus, que significa valor, ánimo, obligación. El deber o la obligación. Ahora, la virtud es el hábito de obrar bien, es decir, el hábito adquirido por las frecuentes repeticiones de actos conforme al deber. Por lo tanto, la virtud es un modo de pensar y de sentir que se mantiene en el punto medio entre el exceso y el defecto. Ahora, dependiendo del marco social, la autoridad implicada para una buena conducta es la voluntad, una deidad, el modelo de la naturaleza y el dominio de la razón. En principio tenemos Dios, ¿no? Dice, cuando la voluntad de una deidad es la autoridad, la obediencia a los mandamientos divinos. ¿Alguien sabe cuál es el primer mandamiento? No matarás. 5 puntos, nosotros vamos a regalar. Para que responda. Primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Sí. ¿No? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. É modo que eu falo. Eso La naturaleza, si el modelo de la autoridad es la naturaleza, la causa de la conformidad es las cualidades atribuidas a la naturaleza humana y a todo lo que es naturaleza de lo que es natural. Ahora, la razón, cuando el fin es la razón, se espera que la conducta moral resulte del pensamiento racional. Ahora, placer y poder o prudencia. Placer o egoísmo, del griego hedone, que es el placer, resulta lo bueno todo aquello que la conducta que tiene como el fin el placer. Ya, entonces, o egoísmo, que es la filosofía que enseña que el bien más elevado es el placer. Poder, de latín, potere, que significa fuerza, facultad, es una filosofía en la que el logro más elevado es el poder que puede ser el ser humano. Ahora, la prudencia, de latín prudencia, es que prever mirar hacia adelante. Una persona que carece de motivación para tener una preferencia puede aceptar todas las costumbres y por ello puede elaborar la filosofía de la prudencia. Principios de los éticos según el enfoque de la ley natural. En principio tenemos la vida, ¿no? Que es respecto a todo lo que tiene vida, el humano, el vegetal, los animales, ¿no? Para la amistad es el amor propio, una amistad, ¿no? Pero esta amistad es sincera, no es por conveniencia. Ahora, el conocimiento, derecho a las instituciones y la belleza es la participación en lo que uno considere bello o alimente el espíritu.
La alegría, tener buen ánimo, es el sentimiento que uno se siente feliz, ¿no? La religión, la participación activa de la espiritualidad y purificación del alma. Racionalidad práctica, ejercicio de una vida consecuente a la búsqueda de los valores fundamentales. Ahora son principios éticos de justicia personal. Dice no contrariedad, no actuar directamente en contra de un valor fundamental. La libertad, a mayor libertad, mayor es el compromiso con los valores fundamentales. La reacción toma de medidas para evitar acciones contrarias a estos valores. El bien común, contribuir el bien común, facilitando las participaciones de los demás de los valores fundamentales. Ahora son los problemas principales de la ética. Está la esencia del acto moral, que se relaciona con las notas elementales o elementos que caracterizan la moral. Una de dichas notas es el consciente, si el acto no es consciente o no es moral. ¿Cómo es eso? O sea, la esencia del acto moral, o sea, si el acto no es, digamos, si uno está consciente de la cosa que está haciendo, un novio. ¿Cuándo no es moral? ¿Cuándo no es moral? Cuando Pero depende de la perspectiva de la persona. Cuando uno no es consciente de sus actos, por ejemplo, hay personas que en la última vista que han tenido a empiezan a bailar, son más extrovertidos. Son allí, por ejemplo, que ya se sacan la polera, se están mojando con cerveza. Esos son conductas ni no son apropiadas, pero tampoco son inmorables. ¿No? ¿Por qué? Porque no están dentro de su consciente. Si estuviesen usando juicio, obviamente no van a hacer eso. Entonces eso se podría también cuestionar como moral. ahora la obligatoriedad de la moral se refiere a al fundamento y alcance de las exigencias que presentan las normas morales. Este problema se puede formular así: habrá normas morales que sean obligatorias en todo tiempo y lugar. ¿Habrá? ¿Cuáles? Por ejemplo, ir a la unitaria, no allá colocar pijama y la vaca, ¿no? Ahí adentro, ¿no? Tampoco podemos salir con la vaca diaria. Esas son las normas. Es una norma. Normas institucionales. Ahora, la valoración moral se refiere a la aplicación de un criterio para calificar los actos morales como buenos o malos. Bueno, vemos de que la ética va a tener divisiones, ¿no? Va a tener el objetivo de dirigir al hombre hacia un fin haciendo de practicar el bien y evitar el mal. Con este carácter peculiar ha permitido hacer varias divisiones de la ética, tanto en teoría como en práctica. Podemos dividir la ética primero como filosófica, donde aquí se subdivide ética descriptiva y ética normativa, donde la descriptiva dice que no valorará ni juzga para establecer cuál debe ser la actitud moralmente buena o el comportamiento moralmente recto. Se limita a constatar el dato que de hecho existe y lo describe detallada y minuciosamente. Ética normativa es el estudio de la formulación de juicios sobre la corrección o bondad moral de las acciones y establece las normas que van a determinar lo que es bueno y lo que es malo. 1. La ética normativa general va a establecer normas generales de comportamiento moral, donde aquí también vamos a ver la ética aplicada, que establece normas morales específicas de aplicación práctica en diversas áreas de lo que tiene que ser el ser humano, ¿no? Como la ética médica, la bioética y la ética de otras profesiones. Luego tenemos la ética teológica, que va a estar encargada de las normas religiosas en este caso, ¿no? Que va a ser de carácter netamente religiosos. La ética marxista, que es la ciencia que trata las leyes del desarrollo moral como forma específica de la conciencia social, de las leyes que rigen el progreso moral, cuyo resultado será la moral humanista. Y por último, la ética metaética, que trata sobre el análisis y fundamentación de juicios de valoración, así como el estudio de la naturaleza y pensamiento ético y moral. Ahora voy a hablar sobre la ética médica. Este es un tratado de la ética.
pero también trata sobre los problemas que surgen de la relación médico-paciente y se basa en los principios de beneficencia. Los orígenes y desarrollo de la ética médica. Se piensa que el juramento inició con Hipócrates, pero si retrocedemos un poco más en el tiempo, en el siglo XVIII en Mesopotamia, cuando reinaba el rey Hammurabi, se creó un código, el cual son 9 puntos, pero yo voy a hablar de 2, que son si se trata de un plebeyo se recibe 5 ciclas de plata, si se trata de un esclavo de un hombre libre, el dueño del esclavo dará al médico 2 ciclos de plata. Con este código se refería que el médico debía recibir honorarios y una responsabilidad civil del paciente. El juramento hipocrático encierra valores morales e intemporales, el respeto por la vida, no hacer daño nunca, beneficiar siempre, ser grato y ser reservado. Son 9 cláusulas, las cuales son invocación o apelación de los dioses sanadores de divinidades y tutelares, el compromiso, pacto o alianza en el seno de una comunidad docente profesional, el código perceptivo o deberes del médico hacia el paciente, la dietética que involucra el principio de beneficencia y no beneficencia. La materia médica prescribe los principios de inviolabilidad de la vida humana desde la concepción hasta la agonía, la cirugía, que es la intervención manual y cruenta, filantropía, amor a la humanidad, el secreto, que es el respeto del médico hacia el paciente, y la responsabilidad. Este juramento fue escrito alrededor de los siglos 6 y 4 a.C. y fue traducido del griego, obteniéndose todo este párrafo que dice: juro por Apolo, médico de todos los dioses y diosas, que cumpliré este juramento y declaración escrita, en el cual menciona: con trataré se refiere a que va a curar al que me haya enseñado este arte, como a mis progenitores, y consideraré a sus descendientes como mis hermanos varones. Les enseñaré este arte si desean aprenderlo sin remuneración ni contrato, y haré partícipe de los preceptos y de las lecciones orales y de todo otro medio de aprendizaje, no solo a mis hijos, también a los de quien me hayan enseñado y a los discípulos inscritos. Y me serviré según mi capacidad y mi criterio del régimen que tienda al beneficiario de los enfermos, pero me abstendré de cuando lleve consigo perjuicio o afán de dañar. Y no daré ninguna droga letal a nadie, aunque me la pidan, ni sugeriré un tal uso a lo largo de mi vida, y ejerceré este arte pura y sanamente. Y no castraré ni siquiera a los calculosos, antes bien dejaré esta actividad a los artesanos de ella. Y cada vez que entre en una casa, no lo haré sino para el bien de los enfermos, para el bien de los enfermos, absteniéndome de la mala acción y producción voluntaria. Y si en mi práctica médica o aún fuera de ella viviese u oyere con respecto a la vida de otros hombres algo que jamás deba ser relevado al exterior, me callaré considerando como secreto todo lo de este tipo. A lo largo de los años todos se han preguntado cómo un transcrito ha ido pasando de siglo en siglo, y todos creen que hay creencias que se cree que es un culto religioso que se ha dado en la época antigua para forjar buenos valores, ¿no? Es así que entonces el año 1948, en un convento de Ginebra, en Suiza, se toma como base este juramento y se llega a lo que es actualmente el juramento hipocrático, en el cual dice: prometo solemnemente consagrar mi vida al servicio de la humanidad. En ahí nos tenemos que preguntar si estamos dispuestos, si tenemos esa voluntad, esa pasión, ese amor de todo lo que conlleva la medicina. También hay que ver mucho que otras personas lo hacen por sus propios
beneficio o por costos, y así no ven esa pasión que se debe tener sobre esta profesión. También dice que otorgaré a mis maestros el respeto y la gratitud que se merecen. Todos aquí ahorita estamos como estudiantes y estamos aprendiendo de los maestros, y una vez que pasemos esta etapa nosotros vamos a llegar a ser maestros en algún momento para alguien que quiera aprender esta carrera. Dice, ejerceré mi profesión a conciencia y dignamente. Para esto tenemos que estar preparados, tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance para salvar lo que es las vidas. Tenemos que ser mejores personas, prepararnos más y estar listos siempre. A ver, un ratito conmigo, retroceder, a ver, con Lucas. José Lucas, ¿no? Se me pone la Lucas. Ya. No, nada más. No. ¿Qué haces, Lucas? Estamos locos, Lucas. No, ¿qué estás haciendo? Sí, ahí va. Ya. A ver, que todos ustedes, todos los que están aquí, ¿cuántos aman la medicina? Yo. Son pocos. ¿Cuántos están enfocados en hacer por generar económicamente? Yo. Muchas veces era la primera pregunta cuando yo empecé a la universidad, los docentes, ¿por qué estás estudiando medicina? Y muchos decimos, bueno, la parte de mi generación decían, por querer ayudar a la gente, por querer salvar vidas, y un sinfín de cosas. Actualmente ya estamos creciendo, ya tenemos más de 12 años de hacer la medicina, pero aún así fallamos. ¿Han escuchado ese caso de Catalina, la niña que muerto? ¿Han visto el relato? ¿Han escuchado el relato de la madre? La peregrinación que ha hecho la madre para que le puedan reconocer a su hija. Ahí, exacto. Ahí ustedes creen que somos realmente humanos. Tenemos esa sensibilidad humana para poder servir y salvar vidas. Entonces ustedes tienen que enfocarse en aquellas personas que prácticamente están enfocados en querer ejercer la profesión y ganar dinero, lo van a hacer. Lo van a hacer en la mejor carrera por el momento. ¿Ya? Lo van a hacer, pero siempre y cuando también sean más humanos, sean más empáticos con las personas. Algo que falla en nuestro sistema de salud de nosotros es muy local. Se ha vuelto muy mercantilista. A las 2, 3 de la mañana piden fotocopias, 5 fotocopias del sur, ¿de dónde vamos a sacar fotocopia ahora? A ese extremo de ignorancia llegamos. No siempre los médicos, los internos, porque los internos son los que son de escudo. Vayan donde vayan ustedes y seguramente están rotando en algunos hospitales, ¿no es cierto? En esos hospitales, el paciente con quién primero se entrevista, con el médico de planta, con el residente o con el interno. Primero es el interno, ¿no es cierto? El interno prácticamente decide, es autónomo, cosa que no debería ser así. Y ahí ustedes tienen que cambiar esa figura, porque pueden ser procesados. En el proceso ahora hay responsabilidad y hay corresponsabilidad, ¿no es cierto? Entonces, siempre hay que ser empáticos, cumplir para lo cual estamos estudiando. Entonces, en este caso, a ver, prácticamente ya estamos con la vida penal, en este caso ya estoy con la fiscalía. A ustedes les ha costado sacar la matrícula. Muchos de los que han removido a ese paciente les van a quitar sus matrículas profesionales. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Ahora, yo desde la parte clínica no necesito ser especialista, pediatra, para saber que una ameba no le va a ocasionar una fiebre intensa. ¿No es cierto? Estaban haciendo tratamiento para anemías, pero tenían problemas respiratorios. ¿No? Entonces, ¿por qué me tendría que enfocar más a la población? Revisar el problema. Para eso ustedes tienen accesibilidad a internet. Antes nosotros queríamos averiguar, caminábamos con muchos libros. Caminábamos con muchos libros. No sabíamos algún tema, buscábamos en el libro y estamos leyendo. En las cuales nosotros no veíamos. Pero ustedes no pongan a ver ahí
24 que tomen sus responsabilidades con VIH. No van a escuchar, tampoco nos han prohibido las normativas que estén identificados o separados. Por ejemplo, aquí tenemos el restante de historias clínicas, no puedo poner aquí con otro color las historias de los pacientes con VIH, no lo puedo hacer, porque eso ya lo consideran como acto de discriminación y la ley 045 está vigente en Bolivia. Entonces, ¿qué lo hacemos? Lo mezclamos, ¿no es cierto? No podemos identificar, pero se les coloca B24 y no es el BBB. B24, paciente portador del VIH. A lo que me voy, es antiético que yo, por ejemplo, como médico tratante, y haya roto en su compañía, ¿no es cierto?, de la relación médico-paciente, que viene el paciente, me confiesa que está con una tos, tiene tuberculosis. Yo sé que es ahí el secreto profesional, y eso está establecido en la ley 31, la ley de ejercicio profesional médico. Nosotros, y ellos en el Código Penal también está el derecho a la confidencialidad. Nosotros no podemos tocar ni a la cocinera ni a la limpieza. Yo no puedo salir a exponer lo que tiene el paciente, decirle a este paciente con tuberculosis había tenido VIH más y está haciendo este tratamiento. No lo puedo hacer. Si en caso me pillan haciendo eso, puedo ser pasible a un proceso, pero no un proceso ni administrativo. Además de administrativo, va a haber un proceso penal. ¿Por qué? Por actos discriminatorios. Estoy atentando contra derechos y garantías constitucionales. Entonces, el secreto profesional tiene que hacer prevalecer. Vemos, en cuanto a lo que es la historia clínica, ¿quiénes pueden pedir la historia clínica? Orden judicial o requerimiento fiscal, en caso de que haya un problema penal. Esto más que todo se da cuando hay atentados contra la salud pública. Ya cuando ese delito está tipificado en el Código Penal, está en instancias de fiscalía. Orden judicial, requerimiento fiscal, puede ser solicitado por el padre o tutor del menor y por el mismo paciente. ¿No? Tampoco podemos negar. Así es, ¿no? ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, estamos rotando una materia y el paciente tiene una materia que rotamos que había solo pacientes con VIH, la mayoría, y el médico nos mostraba, digamos, a nosotros, miren, la radiografía, los focos de doctorado, o sea, todos los estudios del paciente. Entonces, eso también se está catalogado como... No. O sea, ustedes están ahí en calidad de estudiantes. Entonces, el estudiante implica eso, ¿no? Que está en un proceso de aprendizaje. Yo les puedo detallar, está apareciendo esta patología, tiene una condición, podemos analizar incluso hasta el tratamiento, ¿no? ¿Qué tipo de medicamentos, cuáles son los buenos anticonceptivos, las dosis? Hablamos, ¿por qué? Porque estamos en un proceso de aprendizaje. Es un instinto que yo le cuento eso a la de limpieza. ¿No? Y la de limpieza, el personal administrativo es el más comunicativo, por no decir el más chismoso. Empiezan a difundir, siempre va a llegar ese comentario al oído de un familiar. ¿Cierto? Y ahí estamos en problemas. Cuando ustedes están en un proceso de aprendizaje, como les digo, solamente cuando ustedes se exponen al paciente, y se van a dar cuenta, los mismos pacientes se sienten discriminados, vienen con cascos, otros vienen con máscaras, otros tienen con bigotes postizos, no sé si les han tocado ese tipo de pacientes. Actualmente se ha descentralizado ya el CDMI. El CDMI hacía sus controles, ¿no? de CD4, la carga viral, sus laboratorios de rutina, cada 6 meses les hacían el tratamiento, ellos les entregaban por 90 días, pero ahora ya no. Ahora se ha descentralizado a todos los 33 centros niveles que existen en Cochabamba. Entonces el paciente va y tiene miedo. Muchas veces los pacientes, por ejemplo, a esta zona le corresponde un centro de salud temporal, digamos, prefieren irse a otro centro de salud del sur, digamos, y los del sur se vienen aquí. ¿Para qué? Para que sus vecinos no les vean. El problema más grande, y eso en un último taller del Ministerio de Salud, resultado de que a ellos les protegemos y a nosotros que nos protegen, ¿no? Nosotros aquí nos protegemos. ¿Cuál ha sido su respuesta del coordinador nacional del VIH? Que la mayoría están con cargas virales no detectables, que
la carga viral. Sí, entiendo esa parte, pero está diciendo que el coordinador tiene. No, te digo, o sea, la mayoría de las personas que tienen que trabajar tienen, pero no padecen, ¿entiendes? Y siempre van a defender la postura. Yo sí sería contagiado por trabajar ahí. No, ellos ya son como un sindicato. Entonces ellos defienden a uno de sus miembros nada más discriminador, pasa que van a venir desde La Paz todos a nuestro ministerio, ¿verdad? Por eso que les digo que los niños son la costumbre de padres ustedes. ¿Ya? Continúa, por favor. Dice, ya, velar ante todo por la salud de mi paciente. Esto incluye que tenemos que tratar a nuestros pacientes como nos gustaría que a nosotros nos traten. Tenemos que ver a los pacientes como personas y no así como un simple objeto que viene y ya. Siguiente. Guardar y respetar los secretos confiados a mí, incluso después del fallecimiento de mi paciente. Como todos sabemos, hay lo que es el secreto. Ya se ve todo al 100%, porque es muy amplio todo esto. Tenemos que considerar, como dice, entre todos nosotros como hermanos, pero es muy difícil porque siempre está la envidia profesional, el crítico, el médico, colega. No todos tenemos el mismo ideal, pero sobre todo eso tenemos que respetarnos. Hacer caso omiso de las diferencias de credos políticos y religiosos, de nacionalidad, razas, rangos sociales, evitando que estos se interpongan entre mis servicios y profesiones y mi paciente, pero esto es muy difícil de cumplirlo, porque hay religiones que te evitan hacer una transfusión, o hay personas que se interponen, y eso, ciencia. Pero ahí están, ¿no?, los derechos del paciente también. El derecho puedes rehusar a tomar farmacéutico de medicamentos, pero siempre y cuando tiene que estar escrito por parte del profesional y firmado prácticamente el desistimiento del tratamiento por parte del paciente. Algo muy importante, en la ley 31, el médico tiene que actuar de forma autónoma, sin ningún tipo de presión. O sea, el familiar no te puede decir, no le des la amoxicilina, quiero que le des acitromicina. No. Si quiere tomar esa postura, pues no le das amoxicilina y él que vaya a consultar con otro médico. Hay algo muy importante que ustedes tienen que saber. Yo he aprendido esto, ¿no?, en el tercer año de un docente que me decía, y va relacionado con esto, ¿no? Para ser buenos médicos prácticamente hay dos maneras. Cada uno de ustedes tiene que tomar esa postura. ¿Cuál es la primera? Esforzándose, estudiando, capacitándose, especializándose cada día. Y la otra, haciendo quedar mal a la colega, ¿no? Haciendo quedar mal. Y eso es lo que actualmente está. Les ha debido tocar, ¿no?, una rotación, van al hospital, ¿cómo le va a dar esto? ¿Para qué le está dando esto? ¿Qué abuso? ¿Cómo va a ser? Eso es malo. Entonces, pero al paciente lo estás convenciendo y el paciente dice, este sabe más entonces. ¿No? Por eso les digo, en la vida profesional médica hay dos maneras de crecer. Una es con esfuerzo y la otra es haciendo quedar mal a todo. Eso es lo que ustedes no tienen que hacer. Ya, vamos. Y en ese seguramente ustedes van a conocer eso, ¿no? Cuando se gradúen. El otro punto es, nos habla de velar con el máximo respeto por la humanidad. Todos merecemos el mismo respeto y el respeto se gana y no se tiene que imponer. Eso va como para pacientes como para médicos. No emplear mis conocimientos médicos para violar los derechos humanos y libertades ciudadanas, incluso bajo amenazas. Esto está sobre todo en la dificultad. Esto está sobre todo en imposiciones, digamos, viene otro médico y te quiere imponer su tratamiento o a su conveniencia. En ahí se ve lo que es la jerarquía del profesional. También otros lucran mucho con esto y lo usan a su conveniencia. Ahora sí, siguiente. Está bien. Solemne y espontáneamente, bajo mi palabra de honor, prometo cumplir lo antes dicho. Ahí se ve todo el honor de una persona.
habla, yo no castra, pero es Castrar. O sea, es prácticamente un tipo de planificación. Por eso es que actualmente está en uno de sus derechos de la ley 348, derechos sexuales de la mujer. Por ejemplo, para hacer muchos de ustedes van a ser ginecólogos, ¿no? Para hacer una ligadura de trompas, para hacer una vasectomía, necesita la autorización de la pareja en caso de que estuviesen casados. Tú no puedes hacer, por ejemplo, la cesárea y la señora por decir que tiene 6, 7 hijos y tú no puedes decidir, o la señora bien no puede decirte, digamos, yo no quiero tener más hijos. Tú solito no puedes decidir, ni la señora, en pareja. Pensé que era la Si no tiene palabra. pareja. ¿Perdón? Si no tiene pareja. Puede decidir eso. Puede ¿Y decidir. cómo yo? Pero como médico tú no puedes decidir, tú no puedes decidir. Ella tal vez debe tener 10 o 20 hijos. Tú vas a ver, digamos, y eso pasa, ¿no? En algunos, y eso es lo que pasaba en el doctor, que yo he visto. Había un ginecólogo donde hacía la cesárea y decía, ya tiene 10 hijos, ya tiene 40 años. Me hago por ligadura y así. Como dice, oye, ¿qué estamos haciendo? Estamos castrando. No, tal vez quería tener 20 hijos. Ese mismo, como anécdota les cuento, el papá, no, la señora tenía ya 48 años y su marido tenía 65 años. Y le preguntamos, ¿usted no lo quiere a su mamá? Le decía a su esposa y nos dice, Dios dijo, vienen de hijos la tierra. Nosotros había sido cristiano. Y la enfermera le dice, pero no vos solito lo llenes, tenemos que llenar todo. Por eso les digo, hay pensamientos y enfoques sociales y políticos, ¿no? Entonces, Bueno, aquí vamos a hablar de la bioética. Bueno, este término de la bioética fue utilizado por primera vez por el oncólogo norteamericano Van Revers Potter en 1970. Posteriormente este término fue aceptado, teniendo una amplia aceptación por los diversos modos de aceptación a las diferentes profesiones o ideologías. Potter publicó en 1971 un libro que se denominó Puente Bioético al Futuro. La muestra en el interés entre la relación del hombre, la tierra y los animales, incluyendo las plantas, se convenció de que si no se ponía un freno al comportamiento del ser humano frente a la naturaleza, su supervivencia sobre el planeta, su vida no sería muy larga. También concluyó que la supervivencia del hombre podía depender de una ética basada en conocimientos biológicos. Esta ética le dio el nombre de bioética, es decir, ciencia de la supervivencia. La definición de bioética viene del griego bios, que es vida, y ethos, ética. Etimológicamente significa ética de la vida biológica o ética de la biología. Según la Organización Panamericana, lo define como estudio sistemático de la conducta humana en el campo de la ciencia biológica humanas y animales. En la segunda edición de la Enciclopedia de la Bioética, el Instituto de Kennedy hizo algunas modificaciones que lo definió como disciplina científica que estudia los aspectos éticos de la medicina y la biología en general, así como las relaciones del hombre con los restantes de los seres vivos, aplicada a los servicios sociales. Trata de impregnar a los profesionales para que antepongan la ética ante los intereses. Ahora les voy a explicar sobre los principios de la bioética. Tenemos 4 principios. El primero es el principio de la no maleficencia, que esto implica no causar daño al paciente, respetando su integridad física y su integridad psicológica. Este principio se enfoca en evitar los riesgos o los daños que pueden surgir a avances científicos y tecnológicos.
Por ejemplo, en algún tratamiento que es un paciente que aún no esté aprobado en estudios, entonces no sería ético que nosotros se lo recomendemos porque le puede causar algún daño o alguna causa adversa. En el segundo tenemos el principio de la beneficencia, que obliga a hacer el bien ayudando a los demás a mejorar su bienestar. Aunque tradicionalmente el médico podía imponer su idea del bien, hoy en día se respeta la autonomía del paciente y no se puede hacer el bien a costa de causar un daño. El tercer principio es el de la autonomía, que este principio va a reconocer lo que es la capacidad de cada persona para tomar sus decisiones libres, fundamentadas, sin coacción y según sus principios, según sus propios valores y sus deseos. En el contexto médico se refiere al derecho del paciente a tomar sus decisiones sobre un tratamiento. Acá les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, la transfusión de sangre, hay veces que no las permiten, entonces no podemos obligar al paciente a que opte por esa opción. Y luego está el principio de justicia, que es promover la distribución equitativa de los recursos y beneficios dentro de la sociedad, evitando la discriminación. Todo paciente se tiene que atender. Así sea el borrachito que nos cae mal afuera y que nos trata mal, al igual se discrimina. Luego tenemos lo que son los procedimientos de toma de decisiones en un juicio moral. Tenemos el sistema de referencia moral, que tiene dos premisas. La premisa ontológica, que es que el ser humano tiene dignidad y no tiene precio, y la premisa ética, que es que todos los humanos son iguales y merecen el mismo respeto. Luego, en el momento deontológico, estos son los principios éticos. En el nivel 1 vamos a tener el principio de la no maleficencia y de la justicia, y en el nivel 2 la autonomía y beneficiar. Y en el momento deontológico es la evaluación de la consecuencia. Aquí vamos a evaluar la consecuencia del acto, tanto en nivel 1 como en nivel 2. Y por último, el juicio moral, que se tiene 4 puntos importantes, que es comparar el caso con la regla, luego evaluar la consecuencia para decidir si es necesario hacer excepción a la regla, también contrastarlo con el sistema de referencia moral y por último la toma de decisión final. En el ámbito de la aplicación de la bioética tenemos 3 puntos importantes. El paciente, el hombre como paciente. Trata los casos de los pacientes que reciben tratamiento médico o clínico. Tiene 4 pasos importantes. El primero es el consentimiento informado. Siempre debemos decirle al paciente qué es lo que estamos haciendo, cómo va a ser su tratamiento y demás. En el segundo tenemos la mala praxis, que es un trato con negligencia o un trato incorrecto al paciente. En el tercero tenemos iatrogenias, que son los daños causados por un tratamiento médico. Y por último, la eutanasia, que aquí tenemos que distinguir la eutanasia pasiva y activa y considerar el derecho de una muerte digna. Luego tenemos el número 2, que es el hombre como un ente de investigación. La bioética también regula la experiencia entre los seres humanos que deben cumplir con las normas éticas y legales. Y el 3 es el hombre como problema de reproducción. Aquí aborda las cuestiones que son de reproducción humana, como la infertilidad, el procedimiento para una inseminación artificial, para una inseminación in vitro, manipulación de la genética y la clonación. Y así sería. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la responsabilidad que cae en el médico según su paciente y el procedimiento que se vayan a hacer. Bueno, como dice acá, es obligación de los médicos de dar cuenta de la sociedad por el trabajo organizado en la práctica, de manera que se sigan un protocolo. ¿Ya? Yo tengo que ajustarme al protocolo con el cual yo voy a realizar mi atención. O sea, si tenemos un paciente traumatizado, un accidente, tenemos que ver primero lo que es la ALS y no quedarnos a sacar fotocopias del SUS, si pagó la luz, qué sé yo. Hay que actuar rápidamente. ¿Ya?
esto tiene, no importa, esto tiene una especial relevancia conmigo. En el caso de la persona mal, si yo actúo acorde al protocolo, yo tengo como defenderme en caso de que se me haga un proceso por A, B, C motivo. ¿Por qué? Porque siempre hay cosas que pueden salir mal y la familia del paciente no va a saber, o sea, no sepa, pero no siempre va a buscar como algún culpable. Van a decir, el mundo tiene la punta, entonces tenemos que seguir los protocolos para poder defendernos ante alguna posición. Los problemas de responsabilidad médica van a surgir de diferentes vías. Por ejemplo, efectos en el examen del paciente. Si yo hago una mala anamnesis en un paciente, obviamente le voy a estar fallando, le voy a estar diagnosticando mal. Un error procede de diagnóstico de tratamiento. O sea, yo no puedo tratar, por ejemplo, a un paciente diabético, no le puedo dar mucho corticoide porque voy a subir su glicemia y le voy a causar daño. Tampoco puedo diagnosticar mal a un paciente porque también puedo causarle problemas si tiene alguna otra patología de base. ¿Ya? Los daños causados por el uso indebido o el mal estado mental o los medicamentos. O sea, que no podemos darle al paciente medicamentos vencidos o, por ejemplo, un error diatrógeno puede ser el hecho de yo operar a un paciente con un instrumental que no haya sido debidamente limpiado. ¿Limpiado? Desinfectado. Sí. Eso ya es un error diatrógeno. Por ejemplo, le podemos meter una utilizar material estéril. Exacto. Entonces, si yo no uso material estéril, pero de aquí estoy soltando los materiales, o sea, lo líquido, paso. lo demando. Eso es limpiar. Exacto. Y con de calor tenemos mecanismos para limpiar. Omisión, lo que decía anteriormente. O sea, como el ejemplo que puse del accidentado, no puedo omitir los pasos que debo seguir por protocolo para asegurar al paciente la vía respiratoria, si está respirando, si tiene pulso, si tiene las circulaciones que están dando, la actividad cristaloide, ustedes saben. Y la falta de control. ¿Qué hace referencia a esto? A que yo tengo que controlar a mi paciente, yo tengo que dejar las pautas establecidas para que el equipo de enfermería se haga cargo, el hecho de los desechos contaminados, vamos a tener que medir, no puedo estar metiendo las cosas, ya todo tiene su protocolo y su pauta. Siguiente, por favor. Bueno, en los elementos de la responsabilidad vamos a tener a la acción y a la antijudicial. La acción o omisión voluntaria o involuntaria productora de un resultado dañoso. O sea que si yo, como médico, cometo un acto con dolo, ¿qué significa dolo? Que yo voy a hacer consciente de que estoy haciendo algo mal. Si no hay dolo, va a ser culposo, va a ser culposo. En este ejemplo, por ejemplo, de Cataleya, ha habido una acción, ¿no es cierto? La acción ha sido de parte del médico que ha hecho el tratamiento con la mediasis. Ha habido una omisión, no ha hecho lo que debería de hacer, enviar ese paciente a tercer nivel con una hoja de referencia. ¿No es cierto? Exacto, no seguir protocolo, hacer una radiografía, ver que el pulmón está quemado, ver que eso no te lo va a producir una mediasis como dijo usted y te va a dar ese nivel. Entonces, como decía, si yo actúo con dolo, por ejemplo, no sé, si me hago una subida de fentanilo para el fin de semana, por ejemplo, eso ya es una carga jurídica contra mí. O sea, que eso es, ¿cómo decirlo?, determinante para que se haga un proceso, o para algún amigo, colega, etc. Ahora, en el caso de que sea culposo y yo haga un daño sin querer, involuntario, pero sin embargo, se supone que yo sé que puede pasar eso, pero confío que no va a pasar, eso también es jurídico, me lo pueden adjudicar y me lo pueden demandar por negligencia o imprudencia. La imprudencia es que va a ser actuar sin tener el conocimiento necesario, como se da mucho con lo interno. Hay mucha responsabilidad que recae sobre lo interno que no debería ser así porque estamos en formación, aún no sabemos todo, estamos chiquitos. Y la iatrogenia, por ejemplo, no sé, yo veo un paciente que deja una casa adentro, vamos a tener problemas. ¿Ya? Y la publicidad es el acto ilícito
hasta el incumplimiento contractual o la violación de una obligación. O sea, ¿qué quiere decir esto? Porque esto me ha enredado, me hace un disculpo, o sea, no se entiende. Pero que si yo, teniendo un protocolo que dice los pasos que yo debo seguir, me salto un paso o lo hago mal, eso ya es causa de que yo pueda ser expulsado. ¿Por qué? Porque yo no actué como debía según el estamento. ¿Sí? Por favor. Y acá tenemos el tipo de responsabilidad médica: la administrativa, la civil y la penal. La administrativa van a ser, los médicos pueden ser sancionados administrativamente por la institución o rubro al que pertenecen, ya sea Ministerio de Salud, por transgresión del reglamento interno, como mencionaba anteriormente, son problemas administrativos. Si yo no actúo... No es problema administrativo. Un proceso administrativo conlleva responsabilidades de corrección nada más. Se te puede, por ejemplo, si no has hecho un buen manejo de un medicamento, prácticamente no le ha causado daño al tercero, entonces, ¿qué va a hacer? Que hay un daño económico al Estado. Te van a hacer un sumario y te van a decir no lo vuelva a hacer y su sanción es pecuniaria, o sea, ¿qué quiere decir? Que te van a multar, te van a descontar un porcentaje de tu sueldo, ¿ya? Pero no hay penalización. En la responsabilidad civil prácticamente hay resarcimiento de daños y perjuicios, solamente eres a que pagar, con dinero se hace eso. Y en el penal prácticamente es privación de libertad. Los médicos actualmente están incurriendo en delitos de lesiones graves, gravísimas y homicidios culposos. Siguiente. También está la responsabilidad objetiva, la subjetiva, la contractual y la responsabilidad extracontractual. En la objetiva es la que surge del resultado dañoso no esperado que el accionar del médico puede provocar independiente de la culpa que le cabe. Su acción menoscabo el bien jurídico. O sea que va a ser, por ejemplo, puede ser una negligencia. Sin embargo, no va a ser con la intención de dañar, pero puede pasar. Por ejemplo, no sé, un paciente que haga una alergia, en ese momento no tenía cómo saber que iba a ser alérgico, a no ser que no haya dicho la información o que la alergia le resulte del medicamento administrado. Luego la subjetiva es la que surge de la subjetividad del médico puesto al servicio de una determinada acción penada por ley, como por ejemplo abortos, certificados falsos, violación del secreto profesional, es lo que mencionaba anteriormente. O sea, que yo haga mal uso de las recetas, que yo no tenga el tema del secreto médico, que yo haga un aborto cuando no deba hacerse, o que pase el aborto por apendicitis, por ejemplo. Por el uso inadecuado de certificados médicos. También. En el CEDES, y va a haber muchos casos, se ha visto con otras universidades que por estar cerca, ¿qué dice el reglamento interno del Seguro Social rural obligatorio? Ese sería otro problema. Que para que ustedes puedan gozar de estar en un centro de salud en el área urbana, tienen que cumplir requisitos, o estar a cargo de un menor de 2 años, o estar embarazadas, o tener un interdicto a su cargo. ¿Y cuál es lo más fácil de obtener? Una fracción beta positivo y mandar a un médico privado que te va a decir que estás embarazada. Pero los del CEDES actualmente están haciendo otra prueba para certificar si realmente están embarazados. Bueno, entonces, ustedes probablemente ya tienen compañeros que han salido 2, 3 o 4 años antes que ya tienen su sello. No le hagan inclusive ese tipo de errores porque puede ser sancionado. ¿Por qué? Por falsedad material, uso de material falsificado que está tipificado en el Código Penal. Y tampoco está. Bueno, la responsabilidad contractual, yo firmo un contrato para la prestación de servicios que voy a hacer en el centro de salud, por ende yo debo cumplir. El incumplimiento de este contrato puede ser causa también para que lo formalice. Y la responsabilidad extracontractual, que también es una subjetiva. ¿De qué? Aclarando la responsabilidad contractual, esto más que todo se da en el ámbito laboral. Por ejemplo, ustedes como personal de salud firman un contrato con el municipio para ejercer sus funciones como médico de planta en un hospital.
al día siguiente no pueden decir yo me quiero ir, o digamos se han aburrido, han trabajado, han hecho contrato por un plazo indefinido de un año. Ustedes estaban trabajando 5 o 6 meses. No pueden decir, hoy día por ejemplo me he aburrido de trabajar con esta institución, me explotan mucho, mañana presento un anuncio. Y a partir de mañana ya no existe. No pueden hacer eso. ¿Por qué? Porque tiene que haber acuerdo de ambas partes. Pueden ser sancionados administrativamente. Incluso les pueden exigir daños y perjuicios en el municipio. Por eso es que si ustedes quieren denunciar, tienen que presentar su carta de denuncia con 30 días de anticipación. ¿Ya? Y ahí van a ver, les aceptan o les rechazan. En su mayoría de los casos siempre les aceptan. Gracias por la aclaración. Eso es bien. ¿Y estamos listos? ¿Sí o no? Mi parte creo que sí. No. ¿O sí? Ya terminé. Gracias. Bueno, ¿cuántos más faltan? Falta mucho. ¿Cuántos más? Ah, ya está. Bueno, continuando, la culpabilidad médica. Se dice que es culpable quien actúa contra el derecho, pese a que podría haber obrado de otra manera. La reprochabilidad es la base de la culpabilidad. La culpa médica es una infracción a una obligación preexistente fijada por ley o por el contrato. La culpabilidad va a detallar, en la culpabilidad se va a detallar 3 conceptos clave: dolo, culpa y caso fortuito. En dolo nos dice que es la acción deliberada con intención de causar un resultado, como el aborto o la emisión de un certificado falso. La responsabilidad en ahí es plena. En culpa nos dice que es la falta de intención de dañar, pero con la negligencia, la desidia, la imprudencia o la falta de precaución que ocasiona un perjuicio. Y el caso fortuito nos dice que es una situación imprevisible e inevitable, que no puede imputarse al médico, ya que no se pudo prever. Existen diferentes tipos de culpa. Tenemos la culpa inconsciente, la culpa consciente, culpa profesional, culpa médica. La culpa inconsciente nos dice que es cuando el médico actúa sin prever el daño que su acción pudo causar, pero debería haberlo hecho. La culpa consciente nos dice que el médico prevé el resultado perjudicial, pero confía en que no va a ocurrir. Y la culpa profesional nos dice que involucra el incumplimiento de las reglas profesionales de la medicina. La culpa médica es un tipo específico de culpa profesional relacionado con la actividad médica. En cuanto a la legislación nacional acerca de la culpabilidad, nos menciona artículos clave. El artículo 13 nos dice que no se puede imponer pena sin culpabilidad. La pena se aplica solo si la acción ha sido cometida culpablemente. El artículo 13 bis nos dice que la comisión por omisión se refiere a la responsabilidad cuando el médico no evita un daño debido a su posición de garante. Y el artículo 14 define el dolo en el que el autor actúa con conocimiento y voluntad. Y el artículo 15 define la culpa, donde el autor no observa el cuidado necesario y aunque prevé la probabilidad del daño, actúa confiando en evitarlo. Ahora tenemos las formas de culpa médica, que es la impericia. La impericia es la falta de conocimientos, experiencias, habilidades en la medicina, lo que puede ocurrir al usar terapias, realizar cirugías sin preparación adecuada o cometer errores de diagnóstico en el tratamiento. También la impericia nos va a llevar a errores terapéuticos y quirúrgicos,
que involucren el uso inapropiado de tratamientos o técnicas sin la formación necesaria, o errores en la anestesia. Estos pueden provocar daño severo como parálisis o muerte, si no se tiene un conocimiento adecuado de la anatomía y los riesgos. Después tenemos la imprudencia. La imprudencia nos dice que es la acción temeraria sin las debidas precauciones. Incluso cuando el médico prevé los posibles resultados adversos, ejemplo, incluyen transfundir sangre sin pruebas de compatibilidad o realizar procedimientos innecesarios. La negligencia es la omisión o demora injustificada en el cuidado del paciente, incluso cuando se sabe lo que se debe hacer. Puede incluir no seguir procedimientos, no controlar adecuadamente al paciente o abandonar al enfermo durante un tratamiento o intervención. Formas de culpa médica. Tenemos la inobservancia de reglas y procedimientos, la causalidad y la iatrogenia. En la inobservancia de reglas y procedimientos nos dice que es la violación de normas o protocolos establecidos que genera responsabilidad si ocasiona daño al paciente. Incluye el incumplimiento de reglas éticas, protocolos médicos, la falta de supervisión adecuada del personal. Y la causalidad, dice, es la relación directa entre el acto médico y el daño o muerte del paciente. El médico puede ser responsable solo si el daño es consecuencia directa de su acción u omisión. Y la iatrogenia es el daño causado al paciente debido a la intervención médica, aunque este daño no sea imputable al médico por imprudencia o negligencia. Ejemplos: efectos secundarios imprevistos de medicamentos o intervenciones quirúrgicas. ¿Sí? Y bueno, para evitar la culpa médica, aquí tenemos lo que son los 10 mandamientos, que dice: el primero, el enfermo nunca es objeto, es sujeto. 2, no mentir. 3, ser prudente. 4, adquirir pericia. 5, ser diligente. 6, dejar constancia. 7, reconocer los límites. 8, informar por objetivos. 9, hacer sentir a los familiares colaboradores. Y 10, cobrar lo justo. Ya, vamos a hablar de los tipos de mala práctica médica más frecuentes. Voy a hacer algo más breve. En ginecología vamos a ver que el daño cerebral de neonato por una hipoxia en etapa del parto o un fallo de TED. En la ortopedia y cirugía vamos a ver las fracturas no detectadas, un daño cerebral aplicadas por vendas muy comprimidas. También podemos ver hemorragias de permeadas no diagnosticadas. En la cirugía en general podemos ver diagnósticos tardíos de lesiones abdominales agudas o utilización de instrumentos materiales o también una operación de un paciente equivocado. En la práctica médica general vamos a ver dejar de visitar a los pacientes que solicitó el servicio con daño consciente o no diagnosticar trastornos médicos importantes y más frecuentes. Y en la anestesiología vamos a ver el daño cerebral por una hipoxia, daño neurológico por una lesión espinal. Y en los asesores generales vamos a ver no actuar adecuada de los receptores radiológicos o de laboratorio o los registros inadecuadas de falta de comunicación de los otros grupos. En las formas de el derecho penal se caracteriza por contener prohibiciones de la conducta, pero también es contemplar autorizaciones de permisos para realizar las acciones prohibidas, solo a maneras de defecto o algunas causas de justificación. Vamos a ver 5 puntos. Uno sería el consentimiento del paciente, que ninguna persona tiene que aceptar algún diagnóstico médico a menos que lo pida, o si desea la atención médica tiene que otorgar el consentimiento, y en los niños los padres o tutores tienen que otorgar el servicio. Algo muy importante, ¿no? A ver si tu celular.
formas de inimputabilidades. A todos nosotros y a ustedes prácticamente cuando van a empezar a ejercer la profesión, lo que les puede salvar es un papelito. Ese papelito se llama consentimiento informado. Siempre hagan firmar, aunque para ser Papá Nicolau, hagan más que todos los varones. Los varones también cuando hacen Papá Nicolau tienen que siempre estar acompañando de una auxiliar de sexo femenino, así sea mayor de edad, menor, pues que se da para ganar la interpretación. Hoy en día tienen ese concepto de que el médico gana mucho y podemos sacarle el proceso de dinero por realizando de procesos tal vez que no los. Entonces, el consentimiento informado es muy importante. ¿Listo? ¿Eso es todo? Sí, estamos. Sí, no. No. Da tempo para